Ya, muchachos, ahora necesito que me confirmen si se escucha bien y todo, por favor. Sí, Sí, profesor, maestro. escucha. ¿Se escucha bien? Maestro. Ya, Obvio. muy bien. Chiquillos, vamos a hablar este tema que se llama de los totalitarismos. Acá en la imagen tenemos a los personajes más perversos de este periodo histórico. En la primera imagen tenemos a Joseph Stalin. Acá está Joseph Stalin. Acá ya el más conocido, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Y acá el italiano Benito Mussolini. En la clase de hoy día nos vamos a centrar, porque por el tiempo limitado que tenemos, nos vamos a centrar en Joseph Stalin. Vamos a hablar de este personaje, vamos a hablar de algunas características de su periodo, su régimen en este caso, totalitario. Y tengo pensado hacer dos clases más, una centrada en Benito Mussolini y la otra también centrada en Hitler, para tener ya una idea clara. Y después vamos a hacer una evaluación de estos totalitarismos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el tema de Joseph Stalin. Bueno, acá está el objetivo, como siempre tenemos objetivo. El objetivo va a ser identificar rasgos comunes y diferentes entre los regímenes totalitarios, comunistas, fascistas y nazis, ¿ya? Pero como les dije, por el tiempo, primero vamos a ver el comunismo, en este caso, que también se le llama estalinismo por el nombre de Stalin, ¿ya? Vamos a centrarnos en él hoy día, y en las otras clases vamos a centrarnos en el fascismo y en el nazismo. Chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que entender para de alguna forma tratar de comprender un poco por qué surgen estos totalitarismos? ¿Ya? Bueno, los que han visto los videos que he mandado, estos videos explicando, bueno, el último tema fue de los locos años 20, de la crisis del Estado liberal. Lo que hay que comprender, chiquillos, es que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, Europa está en la ruina. Europa está en la ruina, tiene problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, producto de la guerra, pero Estados Unidos está viviendo los locos años 20, ellos se están beneficiando de este tema porque ellos son los principales prestamistas, ¿ya?, de los europeos para que se reconstruyan, por lo tanto, económicamente hablando, Estados Unidos está bien. Pero llega el momento de la crisis del año 29, esa crisis de Wall Street que vimos en el Power o en el video anterior. Entonces, esa crisis finalmente va a llevar a que el mundo entero esté en crisis, porque todos dependían económicamente de Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos está mal, finalmente el mundo va a estar mal. Entonces, pega la crisis de Wall Street y finalmente todos, especialmente en Europa, empiezan a criticar la democracia, estaba en rojo, la democracia liberal, ¿ya? ¿Qué significa esto, democracia liberal? Cuando hablamos de democracia liberal, chiquillos, acuérdense que cuando hablamos de este liberalismo, que vimos el primero medio, el liberalismo finalmente usted lo tiene que relacionar con el capitalismo. Cuando hablamos de democracia liberal, hablamos del capitalismo, ¿ya? Acuérdense que el liberal viene de la libertad, pero libertad exclusivamente económica. Por lo tanto, todos los países occidentales, en Europa y en todas partes, en el periodo de entreguerras, había varios que estaban con estas democracias, en donde hay libertad económica, donde finalmente hay que tener un capital para poder surgir y hay desigualdad, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que frente a esta crisis que hubo en Estados Unidos, finalmente hay un desprestigio y hay una desconfianza a esta democracia liberal, ¿ya? Entonces surgen algunas figuras, que vamos a ver ahora las tres más importantes de Europa, pero surgen varias figuras que de alguna forma vienen a criticar este modelo de la democracia liberal por otro, y vienen a reemplazarlo exclusivamente por el totalitarismo, ¿ya? En este caso en Italia el fascismo, en Alemania el nazismo, pero lo que nos vamos a centrar hoy día es en la Unión Soviética, en este totalitarismo que se le denomina comunismo estalinista, ¿ya? Entonces, ese es el contexto que ustedes tienen que ver, que, claro, en el video anterior estamos viendo que en América Latina,
En América Latina no surgen estos totalitarismos, pero surgen otras figuras que son los populismos, ¿ya? En la última prueba había una pregunta relacionada con eso, entonces había que poner ahí que surgen estos populismos a través del golpe de Estado, también están criticando las democracias liberales, pero los populismos no son tan radicales como estos totalitarismos, ¿ya? Son figuras distintas, no tan extremas, ¿ya? Pero en Europa surge esto. ¿Por qué? Porque están hasta acá del modelo liberal de esta democracia, lo encuentran demasiado débil, como que no solucionan los problemas, por lo tanto van a proponer otra cosa, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué es lo que están proponiendo. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si tiene alguna duda o no entendió mucho el tema, si me pueden explicar. ¿Todo ok? En el momento tenemos 10 participantes. Tailín, Campos, Astorno, Ramos, García, Concha, Martín Labra, Rocío Núñez y Rubén. Bueno, entonces ahora vamos a ver el estalinismo. Vuelvo a repetir, estalinismo por el nombre de Joseph Stalin, ¿ya? Le llaman de este nombre porque finalmente él fue el más radical en cuanto a las ideas totalitarias de la Unión Soviética, ¿ya? Vamos a recordar un poquitito la Revolución Rusa, ¿ya? Porque acuérdense que la Revolución Rusa comienza en el año 1917, están en plena Primera Guerra Mundial, y finalmente los rusos ya están hasta la coronilla, por decirlo, con el gobierno de los zares, ¿ya? Hay mucha desigualdad frente a este sistema, finalmente hay una revolución en el año 17. Finalmente en octubre los bolcheviques se hacen con el poder al mando de Lenin, ¿ya? Y ahí después empiezan a reformular todo el tema, hasta que en el año 1922 se termina la Rusia zarista y comienza la URSS, que es esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Pero 2 años después, en el año 1924, resulta que este gran líder, que hasta el día de hoy muchos comunistas se inspiran, les llaman los marxistas leninistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente Lenin seguía la doctrina de Carlos Marx, de la revolución, de la lucha de clases, ¿ya? De acabar con el sistema capitalista. Resulta que este líder Lenin muere en el año 24, 1924. Ahora, las causas, hay una gran variedad de teorías de cómo pudo haber muerto, pero los oficiales siempre dicen que murió producto de un derrame cerebral, ¿ya? Porque antes de la muerte igual casi lo matan, con un atentado todo, pero dicen que murió de derrame cerebral, ¿ya? Un infarto cerebral. Pero otros plantean de que tenía sífilis, ¿ya? Que era una enfermedad bien difundida en la época, sífilis. Ahora, muchos también, y esto es como lo que se inclinan más algunos, porque de repente la versión oficial no quiere decir que sea la versión verdadera, ¿ya? Eso ustedes lo tienen que tener claro. Entonces, resulta que algunos plantean de que finalmente Stalin lo habría mandado a envenenar, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un tipo que quería hacerse con todo el poder. Entonces Lenin estaba interfiriendo en sus planes. Entonces algunos plantean no, que lo mandó a matar a Stalin. Y bueno, eso nunca uno va a saber exactamente qué es lo que, qué es lo que sucedió, ¿ya? Pero ahí usted define ahí qué es lo que quiere creer con Maestro, respecto. Dígame. no sé si es mi internet el suyo, pero yo lo escucho muy entrecortado. ¿A todos les pasa lo mismo? No, a mí no se me escucha bacán. Se le escucha bacán. Ya, a ver. Igual escucho bien. ¿Y ahora cómo escucha? Debe ser tu internet, profe. Eso creo yo. ¿El mío? A ver. El de ella, parece. Que se le escucha bien. ¿Quién escucha mal a Eileen, cierto? Ahora lo escucho bien. ¿Ahora escucha bien? Ya. Espérate, voy a explicar nuevamente. ¿Hasta dónde se había quedado Eileen?
En el derrame cerebral. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, la versión oficial dice que Lenin murió producto de un infarto cerebral, un derrame cerebral, ¿ya? Esa es la versión oficial, pero eso no quiere decir que sea la versión verdadera, ¿ya? Otros plantean de que finalmente murió de sífilis, porque han hecho estudios recientes y la medicina siempre va avanzando y recuerde que de repente hay que desenterrar los restos, ¿ya? Para hacer un estudio más profundo para saber la verdad, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Acá en Chile, por ejemplo, el presidente que tuvo Chile, Eduardo Frei Montalva, el papá del que está ahora, que es Frei Ruiz Tagle, el presidente ese, bueno, en primera instancia la versión oficial era de que había muerto en el hospital producto de una enfermedad, pero resulta que hace poco tiempo se, se volvió a sacar los restos de Eduardo Frei Montalva y finalmente resulta que se dieron cuenta que había muerto envenenado, ¿ya? Y que la dictadura finalmente estaba ahí metida. Entonces, claro, ahí usted se da cuenta de que de repente la versión oficial no es lo verdadero. Entonces, algunos plantean de que murió de un derrame cerebral, otros plantean de que murió de sífilis, y los más conspiracionistas plantean de que Stalin murió producto de un envenenamiento por orden de Stalin. O sea, Lenin murió por orden de Stalin. ¿Ya? Algunos plantean eso. ¿Ya? Bueno, sea lo que sea, finalmente Stalin se hace con el control de toda la Unión Soviética. Tiene un gobierno dictatorial y eso se plantea como stalinismo, ¿ya? Pero este gobierno dictatorial pasa más allá de una dictadura, porque para que usted más o menos entienda, la dictadura y un totalitarismo es como, la dictadura es como la primera etapa, ¿ya? Y después como algo más radical nace el totalitarismo. Vamos a ver las características más principales para que usted entienda la diferencia, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que finalmente se estableció en el comunismo soviético. Vamos a avanzar. Bueno, este régimen estalinista, ¿ya? Más o menos abarca del año 1929 a 1953, por si acaso cuando uno pone ahí esos años, de repente algunos historiadores o algunos cientistas políticos pueden diferir, ¿no? Que un año antes, un año después, pero para que más o menos entiendan, dentro de esos años se le denomina el régimen estalinista, ¿ya? Y en el año 29 Stalin ya comienza ya de alguna forma a esta dictadura que sea totalitaria, ya este totalitarismo. Y ahí finalmente ya controla todos los poderes del Estado, ¿ya? Y ahora vamos a ver tres puntos que son los más destacados de este totalitarismo, ¿ya? El primer punto dice ahí culto a la personalidad, y eso es súper importante para entender la diferencia de una dictadura a un totalitarismo, el culto a la personalidad. Acá dice también control sobre el Estado, ahí dice control sobre el Estado y sobre el PSUS. ¿Qué significa esto para que entiendan brevemente? El Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, Stalin controla todo el Estado y además controla el partido, ¿ya? Y el otro tema que también, bueno, algunas dictaduras también lo tienen, pero acá está con mayor profundidad el terror que se implanta en la sociedad, ¿ya? Vamos a ver el primer punto ahora, el culto a la personalidad, ¿ya? Estamos todos en línea, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o si tiene alguna pregunta, me interrumpe de forma inmediata. Chiquillos, acá tenemos la figura de Stalin, ¿ya? Este tipo Stalin, el uso de la propaganda fue fundamental para darle un culto a la personalidad. Y por si acaso, cuando hablamos de un culto, para que entiendan, ¿qué es lo que es un culto? ¿Ya? Cuando hablamos de culto, hablamos de cuando a una persona, en este caso Stalin, se le sacraliza, cuando este culto como que se le forma como una figura de ídolo, ¿ya? Como que hay que rendirle honor, ¿ya? Como una especie de adoración, ¿ya? Por lo tanto, esta fue una estrategia que tuvo Stalin
para finalmente controlar toda la Unión Soviética. El uso de la propaganda. ¿Cuál era la propaganda? Fíjense ustedes las imágenes, para que la puedan ver. Tenemos una imagen ahí como chuta. Acá, por ejemplo, cuando está en esta imagen de acá, tenemos a Stalin con un bebé y atrás la bandera de la Unión Soviética, con el hoz y el martillo, el símbolo característico del comunismo. Y tenemos una imagen ahí como el padre del pueblo, ahí está también la frase. Entonces él como que trata de difundir esta imagen en toda la Unión Soviética, como que él es el papá que necesitamos protección, necesitamos que él nos guíe, ¿ya? Entonces, imagínense estas imágenes y todas las figuras de Stalin en todas partes de la Unión Soviética. Usted sale a la calle, va a comprar un chocolate, resulta que hay un letrero ahí y hay una imagen de Stalin. Después te llega a la casa, prende la tele y está un documental de Stalin, ¿no? Resulta que usted va al metro y hay pancartas, o sea, en todas partes está esta figura de Stalin. Por lo tanto, eso es una característica de los totalitarismos, ¿ya? Esa es una de las características fundamentales del totalitarismo, en donde hay un control total, hay algo total, así como que todo finalmente gira en torno a esta persona. Eso es un totalitarismo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos esta figura y él intenta difundir como que él es el padre de la Unión Soviética, lo necesitan, él es bueno, ¿ya? Entonces esto, imagínense, lleno de publicidad, de propaganda de Stalin, finalmente, claramente la gente ahí como que lo va a empezar a adorar. Después él mismo empieza a mandar para hacer monumentos, para hacer estatuas, ¿ya? Figuras. Por lo tanto, el uso de la propaganda para darle culto, para que lo tengan una figura de ídolo, para que sea una figura totalmente como Dios vivo en la tierra, ¿ya? ¿Se entiende más o menos ese tema, chiquillos? Si hay alguna pregunta referente a esto, los participantes, porque si no hay preguntas, yo también puedo preguntar. Dígame. ¿Alguien que tenga dudas, consulta referente a esto? A ver, vamos a preguntarle a... A ver, Ramos. ¿Está por ahí Ramos? Sí, maestro. ¿Cómo está Francisca? Bien, ¿y usted? Muy bien. Cuénteme si tiene alguna pregunta, alguna duda referente a esto, si no entendió algo. ¿Vamos ok? No, sí estoy entendiendo. ¿Está Sí. todo ok entonces? Astorga, ¿está por ahí Astorga? Sí, ¿Cómo está Astorga? bien, ¿y usted? Bien, pues. Ahora menos mal que pudo ingresar. Sí. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. ¿Todo entendido bien? Sí. Por si acaso, le hablo, bueno, esto supuestamente era una clase del segundo H, segundo G, pues, y hay súper pocos conectados. Y hay algunos que están del curso mío, que es del K, porque ayer no pudieron ingresar, por si acaso, si hay dudas. Pero acá estamos todos como escuela premilitar, ¿ya? Así que voy a continuar entonces con las otras características del régimen estalinista. Entonces, eso tenemos que entender ya del culto a la personalidad. Esto que le estoy hablando es un rasgo en común que tiene Hitler, que tiene Mussolini y Stalin. Y eso ya los denomina totalitarismo, ¿ya? Ahora, vamos a ver el otro tema, que es el control absoluto de la cultura, ¿ya? Esto es la otra característica que es bien relevante de Stalin. Por si acaso nosotros vamos a abarcar solo algunas características, porque hay un montón de características de Stalin con respecto al ámbito económico, la forma de administrar el Estado, ¿ya? Pero nosotros no vamos a entrar en mucho detalle con eso, solamente vamos a ver los rasgos más generales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá con el control absoluto de la cultura? Tenemos ahí, dice, el PCUS, recuerdo que el Partido Comunista de la Unión Soviética, utilizó el arte para formar a buenos comunistas y como medio de propaganda del partido, ¿ya? Acá nosotros vamos a entender algo porque
resulta que por el tema de la pandemia no revisamos muy bien todos los temas que tenemos que ver. Sobre todo vamos a explicar un poquito del tema del arte, la cultura que se formó después de la Primera Guerra Mundial, porque nosotros después de la Primera Guerra Mundial vimos de forma inmediata lo que pasó en el aspecto social, en el aspecto político, pero también después de la Primera Guerra Mundial también surgió la cultura, especialmente varias artes que son denominadas de vanguardia. Acá por eso, acá dice que del año 1932 la Unión Soviética va a perseguir a los que hacen este arte de vanguardia. ¿Qué significa este arte de vanguardia? Para que más o menos entiendan, el arte de vanguardia tiene que ver cuando hablan de lo que se llama las corrientes dadaísmo, cubismo, impresionismo. Hay un montón de arte que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace el comunismo soviético, en este caso con Stalin? Dice que hay que hacerle una cruz a ese tipo de arte, que en la Unión Soviética todos los que de alguna forma intenten difundir ese arte de vanguardia, es decir, dadaísmo, cubismo, después mira, ustedes vamos a ver cuáles son los artes que surgieron en Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Entonces todo ese arte que surge en Europa, en Estados Unidos, arte de vanguardia le llamaron, hay que hacerle una cruz. Acá en la Unión Soviética le van a hacer una cruz. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el único arte que hay que seguir se llama el realismo socialista, ¿ya? Este es el único arte que tiene que de alguna forma operar en la Unión Soviética. Es la única tendencia oficial, dice. Vamos a ver por qué finalmente los comunistas en este caso quieren hacerle una cruz a los otros artes de vanguardia. ¿Por qué? Porque finalmente ellos dicen, no, el único arte que tiene que haber acá en la Unión Soviética se llama realismo socialista. ¿Y qué significa esto? Significa que las temáticas que ellos van a abarcar, acá dice que lo que van a ensalzar, que sea que lo que van a tratar, ¿ya? El único arte que ellos quieren trabajar en este caso es el arte que destaque lo que fue la revolución, que destaque a los líderes de esta revolución, que destaque a los que participan a la base de esta revolución. Acuérdense que el comunismo siempre tiene la idea de la revolución, de la lucha de clases, ¿ya? Y los personajes acá principales son los obreros y los campesinos. Por lo tanto, todo el arte que tenga que ver con eso está bien. Ese es el realismo socialista. Esto es lo oficial, lo que corresponde. Pero si alguna persona, algún artista decide trabajar con otras temáticas, como se trabajaba de las corrientes de vanguardia, en este caso, no le gusta a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque las otras corrientes, los otros artes, no trabajan estos temas, trabajan otras temáticas que tienen que ver exclusivamente con los burgueses, tienen que ver con la burguesía, ¿ya? Y para que usted tenga claro, los comunistas están en contra de todos los burgueses, ¿ya? Y cuando hablamos de burguesía, hablamos de estos tipos que tienen el poder económico, ¿ya? Que finalmente ellos son los culpables de que haya desigualdades sociales. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo burgués, ellos lo desechan, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, hoy en día, bueno, hace poco tiempo, cuando estaba en Venezuela Hugo Chávez, ¿ya? Hugo Chávez es totalmente de corriente marxista, de lo que estamos hablando, el socialismo, que le llaman socialismo, comunismo, siempre van de la mano, porque supuestamente el socialismo es como una primera etapa para llegar al comunismo puro, que se llama, ¿ya? Son etapas que supuestamente siguen, pero finalmente las dos van de la mano. En primera etapa el socialismo busca que el Estado esté a cargo de todo, pero el comunismo busca después que finalmente haya ¿cómo se llama? De que los obreros, hay una dictadura del proletariado, de los obreros. Se busca como que después no haya Estado, pero primero el Estado tiene que estar a cargo de todo y después a medida que pase el tiempo como que van a llegar al comunismo. Entonces van de la mano cuando se relacionan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hugo Chávez dice, nosotros no queremos nada de la burguesía, no queremos nada burgués.
y él mandó a que el golf, en este caso, dejara de practicarse como deporte en Venezuela, ¿ya? Entonces uno dice, ¿por qué el golf? Porque claro, porque los burgueses, los que tienen distinción, los que tienen el poder económico, siempre están jugando golf. Entonces como que eso está relacionado con lo burgués. Por lo tanto eso lo desechan. Y acá la Unión Soviética también está desechando todo lo que tiene que ver con lo burgués, con lo que no, a ellos no le corresponde, ¿ya? Por lo tanto, por eso las otras corrientes que están dibujando de otras cosas que están relacionadas con un mundo de la burguesía, eso lo desechan, ¿ya? Y ellos van a centrar toda su arte, toda la cultura, la van a centrar para que la gente de alguna forma entienda de que la revolución es lo más importante, que los líderes son los más destacados, que los obreros, los campesinos son la base de esta lucha, ¿ya? Por lo tanto, ahí por eso tenemos unas imágenes que representan siempre al proletariado, a los obreros, el trabajo en el campo, ¿ya? Entonces, ellos plantean de que los que hacen este arte está bien, y los que se dedican o quieren de alguna forma difundir el arte de vanguardia, el otro arte burgués, esos van a ser perseguidos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos este otro punto que se maneja la cultura, ¿ya? Y el que sigue la cultura está bien, la cultura socialista, y el que no está mal. Y así, sí. Chiquillos, nos quedan 10 minutos, ¿ya? Así que ahora voy a ver el último punto. Si hay alguna pregunta hasta el momento de esto, igual un poquito a lo mejor complejo, no sé si alguien tiene alguna duda que no entendió para poder explicarlo nuevamente. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Núñez, ¿cómo está? Rocío Núñez. Bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Ha entendido hasta el momento o algo que no haya comprendido? ¿Todo ok? No entendí todo hasta ahora. Ya, muy Sí. bien. Si alguien tiene una pregunta, me interrumpe de forma inmediata nomás para poder explicar, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos 9 minutos. Ya vimos, estamos viendo las características de esta dictadura personal que llega a ser totalitaria. Vimos el culto a la personalidad. Ahora estamos viendo el control sobre el Estado y sobre el partido. Y finalmente el terror. Ya nos quedan 9 minutos. Entonces estamos viendo ya que finalmente hay un control absoluto de la cultura, que finalmente la cultura de vanguardia, que es la cultura de los países occidentales, el arte de Estados Unidos, no hay que tomarlo en cuenta porque es algo burgués. Nosotros, en este caso, la Unión Soviética, lo único que quieren destacar es el arte de la revolución, de los líderes, de los obreros, de los campesinos, y todo tiene que relacionarse con eso, ¿ya? Y después tenemos la otra política del terror, ¿ya? Que es una forma para acallar a los opositores políticos y someter a la sociedad en general, ¿ya? Incluso Stalin era tan sanguinario en su forma de pensar que desconfiaba de la gente de su propio partido, ¿ya? Por lo tanto, dentro del partido, si había alguna persona que empezaba a hablar mal de él o de la política que estaba realizando, había espías ahí. Entonces, esta policía política de espionaje se va a denominar la NKVD, ¿ya? Así tiene el nombre. Una abreviación, obviamente, de un nombre más largo, escrito en ruso, ¿ya? Esta policía, de alguna forma, va a llevar a cabo represiones, espionaje, para cualquier persona que esté hablando en contra de Stalin, va a ser detenido, va a ser llevado a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque también, para que ustedes más o menos sepan, este régimen estalinista a lo mejor no es tan conocido como Hitler, ¿ya? Pero finalmente también hubo campos de concentración, ¿ya? Entonces, todos los que estaban ahí como tratando de conspirar o tratar de decir algo en contra de Stalin, tenían que estar con sumo cuidado porque estaba la NKVD a cargo ahí del espionaje y de reprimir a toda esa población que está en contra del régimen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no solo
la policía va a estar a cargo de este tema, porque también la sociedad, la población normal, va a colaborar para que haya un ambiente de sospecha, un ambiente ahí de delación, de delatar a la gente. Por ejemplo, no sé si usted está en su barrio comiendo algo y empieza a hablar algo en contra de Stalin, va a estar el vecino ahí y el vecino le va a avisar a la policía, oye, aquí tenemos un opositor. Y finalmente ahí después lo van a llevar preso, lo van a torturar porque está hablando en contra de Stalin. Ese es el terror que se empieza a implementar en la Unión Soviética. Y esta política del terror finalmente se va a aplicar en dos aspectos bien generales. Y con esto vamos a terminar, chiquillos, ¿ya? De este tema del régimen stalinista. Primero, tenemos las purgas, ¿ya? Ahí está bien marcado las purgas. ¿Qué significa purgas? Por si acaso, las purgas significan prácticamente, es la limpieza, es como una limpieza política, ¿ya? Y cuando hablamos de intensas depuraciones, significa de alguna forma tratar de eliminar o purificar del escenario político y tratar de sacar a los opositores, ¿ya? Acá hay que limpiar la política y como que todos tienen que remar para el mismo lado, ¿ya? Acá los que están en contra hay que sacarlos de acá, no sirve acá. Por lo tanto, esa es la política de Stalin y va a condenar a muchos dirigentes del partido político que estaban ahí como hablando en contra de él, ¿ya? Que eran de la vieja guardia bolchevique, que eran los que estaban iniciando la revolución al principio, pero después como que se volvieron en contra de él, y todos los que estaban en contra de él, él va a hacer purgas, ¿ya? Va a limpiar el escenario ahí, y de alguna forma del año 37, ahí está, del año 1937 al año 38, van a ser ejecutados más de 700.000 personas, ¿ya? Y estos son solamente opositores políticos que estaban en contra de Stalin, ¿ya? Y lo otro que también es muy destacado y bien importante, que son los campos de concentración que realizó Stalin, que se les denominaba los Gulag, ¿ya? Así se denominaba a los campos de concentración de la Unión Soviética. Acá también se llevó a todos los opositores o disidentes a vivir en condiciones totalmente miserables, totalmente infrahumanas, a realizar trabajos forzados. Lo mismo cuando usted ve las películas de los nazis, esto es lo mismo, chiquillos, ¿ya? Estos campos estaban ubicados en Siberia, una zona de la actual Rusia, donde está completamente la geografía está llena de hielo, ya por lo tanto, las condiciones, por eso hablamos de infrahumanidad, hablamos que está más abajo de los estándares humanos normales, ¿ya? Entonces, para que vea usted lo sanguinario que fue este sistema, por eso está dentro de los más perversos de la historia, porque finalmente, bajo el mando de Stalin, murieron millones de personas, ¿ya? Se habla de que Hitler mató a 6 millones de personas en los campos de concentración, más o menos, pero Stalin también. Stalin también mató a un montón de gente, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos. Ahora, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, alguna duda referente a esto, algún comentario? Porque necesito yo saber si alguien tiene alguna inquietud, que no comprendió algo. Os voy a preguntar de forma personal. Maestro, Dígame. vea el chat. Dígame. ¿Todo bien? Chiquillos, les comento que esta semana que viene no va a haber clase porque vamos a tener como las vacaciones de fiestas patrias, ¿ya? Y espero que puedan compartir con su familia y por lo menos pese a todas las condiciones. Y después de esta semana que viene, la última semana de septiembre prácticamente, después del 18,
vamos a tener la otra clase que va a estar centrada con Mussolini, ¿ya? Benito Mussolini. Y también voy a intentar mostrarles algún video bien cortito de 1 o 2 minutos para que más o menos identifiquen a estos personajes, sepan cómo hablaban a través de los discursos, ¿ya? Para que más o menos entendamos un poquito más este periodo, ¿ya? Y después va a haber una tercera clase que va a estar centrada ya en Hitler, en todo lo que fue el tema nazi, ¿ya? Para posteriormente ya realizar un trabajo que va a ser súper fácil, una guía, que va a ser la primera nota del segundo semestre, ¿ya? Voy a acompañar también con algún video para que haya un complemento final con todo y ya se sepa bien ya el tema. Chiquillos, nos queda menos de 1 minuto. Espero que estén muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Les voy a avisar oportunamente a todos. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Igual, maestro. Igual, Nos Igual, maestro. profe. Chao. Chao. Chao, vemos, profe. cuídense. Chao, maestro, cuídese. Chao, profe, que Que le vaya estén bien. muy bien. Disfruten las fiestas patrias. Todo muy bien.